Hola de nuevo. En esta oportunidad voy a hacer una corta orientación teórica acerca de los transformadores y circuitos magnéticos. Los transformadores cuentan con tres componentes básicos fundamentales, que son el núcleo, el cual se construye con materiales ferromagnéticos de alta permeabilidad, el devanado primario y el devanado secundario. Lo que define de estos dos devanados cuál va a ser el de baja y cuál el de alta es la relación de vueltas que tenga cada uno de ellos. El devanado con más vueltas es el de alta y el de menos vueltas es el de baja tensión. El funcionamiento es sencillo. El primario recibe la corriente. Esta corriente debe ser alterna para que a través de la oscilación del campo magnético podamos obtener una corriente inducida en el secundario. Si la corriente que se inyecta en el primario es una corriente directa, vamos a tener un campo estacionario en ese campo magnético y este es un campo que va a tener la misma orientación y eso no nos generaría ninguna inducción. En cuanto a los materiales, estos se deben caracterizar por ser buenos conductores, de alta permeabilidad, con el fin de garantizar la eficiencia. Cuando se entra a analizar desde el punto de vista atómico, los núcleos de los transformadores están conformados por algo que nosotros conocemos como dipolos o dominios magnéticos. La vista que se relaciona es una vista microscópica de un núcleo de un transformador. Dicho núcleo siempre va a tener unos dipolos, que si el transformador se encuentra desenergizado, los dipolos van a estar desorientados, como lo muestra la imagen. Cuando el transformador se energiza, que entra la corriente por el primario, eso genera un campo magnético. Y los dominios de los dipolos magnéticos al interior del núcleo, lo que hacen es alinearse, buscando la dirección en la que sigue el campo magnético. Como el campo magnético se encuentra cíclicamente oscilando, los dipolos también van a estar cambiando de orientación cíclicamente. Entonces, eso va a generar una pérdida en el funcionamiento del transformador, que se asocian a lo que serían las pérdidas por histéresis, las cuales son precisamente las pérdidas por ese funcionamiento de la máquina, que sería la curva de magnetización de los transformadores. Bajo una condición de operación con corriente alterna, los dominios de esa operación están rotando constantemente. Y esto requiere una energía para vencer la resistencia molecular que se crea en el cambio de los dominios. Que en un ciclo completo la energía neta que aparece en forma de calor es a lo que llamamos las pérdidas por histéresis. En el funcionamiento de los transformadores tenemos varias formas de pérdidas de energía. La primera es en la propia conducción de la corriente en los devanados, los cuales generan calentamiento por el efecto Joule. Y dicho calentamiento se traduce en pérdidas de energía. Otra manera de tener pérdidas en las máquinas transformadoras son las pérdidas en el vacío, que serían en las líneas del campo magnético que no llegan finalmente hasta el devanado secundario. Van a existir algunas líneas de campo que se dispersan hacia el aire y dichas líneas de campo magnético no se pueden utilizar para generar la inducción en el secundario. Y una última forma de tener pérdidas es precisamente en la orientación de la fricción que se genera en los dipolos magnéticos. Con esto podemos definir lo que en los transformadores se conoce como la curva de magnetización, que es una curva que relaciona las dos variables de campo magnético, la densidad de campo magnético y la intensidad de campo magnético. Una de ellas asociada a la corriente y la otra asociada con el flujo magnético. Por lo tanto, cada transformador va a tener una curva de magnetización diferente, siendo su característica individual esa curva de magnetización, que cuando se completa es conocida como bucle de histéresis. Dicho bucle de histéresis va a representar la cantidad de energía que se pierde en el proceso de orientar los dominios magnéticos. Lo que se busca en los transformadores es que dicho bucle sea lo más pequeño y lo más delgado posible. En la medida en que sea más pequeño y más delgado, el área de ese bucle de histéresis va a ser más pequeño y por lo tanto las pérdidas de histéresis van a ser menores en la máquina. Aquí entra a jugar lo que son los procesos de hacer más eficiente la construcción de las máquinas. En la medida en que este bucle sea más grande, el transformador va a ser más ineficiente y le vamos a poder sacar una menor cantidad de potencia en el secundario de la que entra en el primario. Desde el punto de vista de la conformación de los transformadores, podemos mencionar la carcasa del transformador, que se le conoce también como la cuba del transformador, la cual es donde están dispuestos los devanados, el núcleo y también el aceite refrigerante del transformador. También podemos apreciar el gabinete,
el gabinete de control, el gabinete de los taps del transformador, el tanque de expansión del aceite, el cual cumple una función muy importante, que es regular una parte de expansión del aceite, por el hecho de que el aceite frío y el caliente tienen diferente densidad, y al tener diferente densidad, cuando se empieza a calentar, va a cambiar su volumen, y esto lo regula el tanque, que nunca va a estar lleno del todo, siendo allí donde el aceite se va a mover disminuyendo o aumentando según la temperatura de la máquina. Los bujes del transformador también son componentes importantes, ya que se encargan de recibir los conductores que llegan al primario del transformador. Para conectar al primario dichos conductores, necesitamos unos conectores, los cuales son parte importante y delicada en el dimensionamiento de los proyectos. Cuando se sacan los listados de materiales y equipos, se debe ser muy cuidadoso, ya que cada disposición física requieren diferentes tipos de conectores. En cuanto a estos conectores, los hay de diferentes tipos. Hay conectores a 30 grados, a 90 y a 40 grados, con platina o cable, que son los que nos permiten llegar hasta estos bujes. Otro de los componentes más importantes es el DPS, los cuales se encuentran a los lados de los bujes, y son los que se encargan de funcionar como un circuito abierto o como cortocircuito. La forma normal o régimen permanente es la forma de circuito abierto, porque cuando la red está operando normalmente y el transformador funciona bajo condiciones nominales, estos DPS entran a funcionar cuando se presenta una condición anómala en la red. Puede ser cuando se presenta un rayo en la red y viaja a través de la línea y va a ingresar a la subestación. Es allí cuando el DPS siente la sobretensión en la terminal y de inmediato se comporta como un cortocircuito, y lo que genera es que se drena toda la energía, que supera la energía nominal y puede superar el aislamiento hasta dañarlo. Y lo que hace es enviar la corriente hacia un contador de descarga y finalmente hasta la malla de puesta a tierra. Estos transformadores, al igual que todas las máquinas, tienen una vida útil de funcionamiento. Lo que nos dice la teoría es que la expectativa de vida útil de un transformador es alrededor de 30 años de servicio, cuando se opera bajo condiciones nominales normales. Cuando se presenta una sobrecarga y la máquina opera fuera de las condiciones nominales, se puede entender como una pérdida de la vida útil de la máquina. Bien, en cuanto a los circuitos magnéticos siguen también unas leyes físicas que son las leyes de Kirchhoff. Un circuito magnético es un camino cerrado para llevar energía y flujos magnéticos. Estos están fabricados con materiales no lineales de alta permeabilidad y secciones rectas uniformes. Además, pueden influir entre hierros. Simplemente son transformadores o caminos cerrados para transportar el flujo magnético. En dichos circuitos magnéticos tenemos las curvas de magnetización, que son las curvas B y H, que dijimos que se asemejan a la huella dactilar de una persona, por el hecho de ser única e irrepetibles en cada máquina. Aquí podemos observar diferentes curvas para diferentes tipos de material. Recordemos que estas curvas relacionan dos variables del campo magnético, y lo que nos relacionan es cómo se comporta un transformador ante la excitación de la corriente en el devanado primario. También observamos lo que se conoce como el codo de saturación, que es el punto donde el transformador se empieza a saturar y donde empieza a tener un mal funcionamiento. Recordando que cuando la máquina está saturada, el inconveniente que surge es que los dominios magnéticos se encuentran alineados y ya no podemos sacar más espacio para transportar el flujo magnético. Bien, para el estudio de los circuitos magnéticos se deben definir unas variables análogas a la de los circuitos eléctricos, las cuales se proponen mediante las leyes de Kirchhoff del magnetismo. Pero en el presente video no voy a profundizar en el análisis físico-matemático de estas ecuaciones. Eso es todo por ahora. Espero que este video le haya sido de ayuda a